Venecia es diferente a todas las demás ciudades, y lo mismo se puede decir de su cementerio. Está en una isla. Esta isla se llama San Michele. San Michele tiene un área casi rectangular, con una longitud de unos 460 metros y una anchura de unos 390 metros. El encanto especial de este cementerio está en su larga historia, que se percibe por todas partes. Maurizio Zaranto es el responsable de todos los cementerios del área urbana de Venecia, incluido San Michele. Lo que hace que San Michele sea tan especial es que sea el único cementerio del mundo que está en una isla. Para llegar tienes que usar las líneas de barco públicas o tu propio barco. Esto también tiene consecuencias para la logística de los funerales y para la recepción de los difuntos. Es algo mundialmente único. El trayecto en Vaporetto de Venecia a San Michele dura solo unos minutos. Para cualquier veneciano, las visitas al cementerio forman parte de los recuerdos de la infancia. Es habitual enterrar primero a los difuntos en la tierra para, al cabo de unos años, trasladarlos a los grandes muros funerarios que pueblan parte del cementerio. Soy veneciano, sigo viviendo en Venecia y aquí era donde visitaba a mis abuelos y a mis familiares. Mis padres me enseñaron cómo ir al cementerio, algo que, por desgracia, ya no es así hoy en día. Siempre venía acompañado. Mis papás venían aquí a visitar a mi abuela y a mi abuelo, a mis tíos y tías, y así. Esas cosas se te quedan en el corazón cuando desde chiquito te enseñan a respetar a tus seres queridos. Y así empezó todo para mí, igual que para cualquier veneciano. Luego, los avatares de la vida me llevaron a trabajar en la administración municipal, la Veritas. Allí trabajé en diferentes puestos y llevo ya 20 años en el servicio de cementerios. No solo su ubicación, también su variada arquitectura hace de San Michele uno de los cementerios más bonitos del mundo. Adquirió su aspecto actual en la primera mitad del siglo XIX. El cementerio es antiguo y bonito por todas partes. Hay tantos rincones escondidos que son especialmente bonitos de ver. Y para mí hay dos lugares en particular. Este en el que estamos, que da hacia Fondamente Nove, un lugar especialmente bonito con la capilla Stucchi, una capilla familiar privada que es sencillamente maravillosa. Otro lugar que me parece muy bonito es la sección 20, donde están las tumbas familiares y mausoleos maravillosos. Ahí realmente puedes ver arte y todo lo demás. Pero a mí me encanta todo el cementerio. El cementerio de San Michele también es famoso por los artistas y escritores, a menudo extranjeros, que encontraron aquí su último descanso. Se encuentran sobre todo en la antigua parte ortodoxa y en la protestante. Igor Stravinsky y su esposa Vera también están enterrados aquí. Y por supuesto, Joseph Brodsky, un ruso que amaba tanto Venecia y que escribió uno de los libros más bonitos sobre la ciudad, Marca de Agua. Muy cerca de él también está el poeta estadounidense Ezra Pound. Y, por supuesto, venecianos famosos, el pintor Emilio Vedova y el compositor hermano Wolf Ferrari. También el carismático empresario ruso y creador del ballet ruso, Serge Diaghilev, encontró aquí su último descanso. Pero cada tumba cuenta su propia historia, incluso las que no son famosas.
Esta es la tumba de la familia del Soto, una de las tumbas familiares más bonitas que hay aquí en San Michele. Todas las columnas son de mármol, pero cada una es de un tipo diferente. Es sencillamente magnífica y está muy bien hecha. Y debajo, detrás, están los nichos funerarios donde enterramos a los difuntos. Antonio dal Sotto fue un escultor famoso. Una tumba digna. Aquí en la parte de atrás está la entrada. Si queremos enterrar a un difunto por esta entrada, es realmente difícil bajar el ataúd hasta aquí. Es un problema cada vez. Y así es en todo San Michele con la logística. Simplemente no hay suficiente espacio. También en este sentido nuestro cementerio es único. Hay que imaginarse que aquí hay que hacer todo a mano. No hay otro modo. En Venecia hay varias funerarias que entierran a los difuntos en San Michele. Una de ellas la dirige Nicola Soffiato, que ya va por la tercera generación. Aquí en Venecia todo es un poco especial, un poco diferente al resto del mundo. Incluso un funeral tiene aquí sus particularidades. Para eso también necesitamos un bote. Y cuando se trata de subir el ataúd al barco para el funeral, tenemos un barco especial con una plataforma elevadora para poder bajar el ataúd hasta la base, dependiendo del nivel de la marea. El transporte al cementerio también solo se puede hacer en bote, porque se trata de una isla. Nuestro hermoso cementerio es una isla. Eso también es algo especial. Y hasta cuando llegan las cosas, los ataúdes y todo lo que necesitamos para trabajar, tenemos que ir a buscarlas en bote desde tierra firme. Sabrina Soffiato, de 23 años, también trabaja en la empresa de su padre. Quiere seguir con la tradición que ya empezó su abuelo. El camino hasta el embarcadero de la empresa no es largo. En Venecia todo está a unos pasos. El barco se llama muy acertadamente San Michele. Esta es una plataforma elevadora para ataúdes, en el sentido de que nos ayuda a levantar los ataúdes con menos esfuerzo. Se eleva según el nivel del agua y hasta la altura de los cimientos. Aquí se activa un mecanismo y así podemos subir el ataúd a bordo desde el bote y traerlo de vuelta aquí. Como esto facilita mucho el transporte, otras funerarias también recurren a la ayuda de esta empresa y les piden que les echen una mano con el traslado de ataúdes vacíos, como en este caso. Antes todo esto se hacía a mano y se necesitaban 6 personas para ello. Una se arrodillaba y apoyaba el ataúd con la espalda, y luego, con la espalda, lo orientaba en la dirección correcta para el transporte, como si fuera una palanca. En cambio, ahora lo hacemos todo con 2 hombres, que colocan el ataúd en la posición correcta para que el bote pueda navegar hacia San Michele. Llevo ya 3 años y medio trabajando en la empresa de mi padre. En cuanto terminé la escuela, empecé a trabajar con él de inmediato. Aunque es un trabajo un poco inusual, tenía claro que quería trabajar con mi padre. También para seguir con el negocio familiar, para poder estar cerca de las personas en un momento especial de su vida. Porque cuando alguien sufre una pérdida así, todos nos sentimos abatidos y tristes. Es bonito poder estar cerca de ellos en esos momentos y ayudarlos. Es una gran satisfacción. Vamos a San Michele cada vez que tenemos un funeral. En promedio, estamos allí al menos 3 o 4 veces a la semana. En esta isla todo es siempre un poco especial. ¿Cómo se hacen las cosas? De una manera diferente al resto del mundo. Incluso el cementerio es algo especial, una isla. Y cada vez que vengo aquí, es una experiencia hermosa.
Gran parte del cementerio está caracterizado por esos muros típicos de Italia con nichos para urnas y ataúdes. En cada nicho hay flores artificiales colocadas con mucho cariño. Las flores naturales se reservan para los funerales propiamente dichos y solo permanecen breve tiempo en el cementerio. Las florerías como la Fiorería Poppi llevan mucho tiempo suministrando los arreglos florales naturales. La tienda está muy bien ubicada, con acceso directo a un canal. Esta es una ubicación muy conveniente y estratégica para nosotros, porque a diferencia de otras florerías, aquí en Venecia, tenemos la posibilidad de cargar y descargar mercancía, tanto para funerales como para las entregas diarias de flores y plantas, lo cual no es una ventaja menor en Venecia, ya que si no puedes llegar con el auto directamente hasta la orilla, la descarga, cargar y todo el trabajo adicional resulta un poco pesado. Normalmente el difunto es trasladado a San Michele, ya sea desde el Hospital Civil o desde el Hospital Fatebenefratelli. Fratelli. Directamente de ahí al funeral, nosotros entregamos las flores en el lugar donde se celebra. En Venecia también han cambiado las cosas. Ya no va tanta gente a los funerales como antes y los arreglos florales son menos abundantes. La tradición es la misma. Y prácticamente el único cambio es que la gente viene y deja sus propias flores. Antes había mucha gente que se encargaba de los preparativos y contribuía a que todo fuera más cercano y familiar. Ahora eso ha disminuido. Básicamente la familia inmediata se encarga de todo y luego unos cuantos amigos o parientes se ocupan de la organización. Antes había muchas coronas, entre 10 y 12 en cada funeral. Eso ha disminuido un poco, prácticamente ya no existe. El corazón de la isla es el antiguo monasterio con su iglesia. Da a la isla vecina de Murano, la isla de los sopladores de vidrio. Aquí es donde empezó todo en el siglo XIII. La Orden de los Camaldulenses fundó aquí un monasterio en el siglo XIII y lo convirtió en un importante centro religioso e intelectual. El monje y cartógrafo Fra Mauro creó aquí en el siglo XV uno de los primeros y más importantes mapas del mundo. Hoy el monasterio está vacío. Los últimos monjes, que eran franciscanos, se fueron en el 2008. Hoy, hay otros que se esfuerzan por mantener las viejas tradiciones. La alemana Jutta Palmen es miembro de Laguna nel Bicchiere, que se traduce como la laguna en el vaso, una asociación que se ocupa de viñedos abandonados por toda Venecia. Mi esposo y yo decidimos irnos de Inglaterra porque Inglaterra decidió salir de la Unión Europea y nos mudamos aquí. Para mí estaba claro que quería integrarme en la vida veneciana. Así que quise aprender a remar al estilo veneciano de inmediato. Y a través de un club de remo, conocí a una señora que me presentó a Laguna nel Bicchiere. Desde entonces, soy socia aquí y participo activamente. Es una asociación con gente de muchas nacionalidades de todo el mundo. Quien ama Venecia y vive aquí, simplemente disfruta de estar aquí. O simplemente la experiencia de ver que se puede cultivar vino en la laguna y tenerlo. Es algo especial. Justo al lado del ala residencial antigua de los monjes está el jardín antiguo con las vides. Solo los miembros de la asociación pueden entrar aquí. La Laguna nel Bicchiere surgió en 2008, cuando nos enteramos de que los monjes que hasta ese momento habían cuidado nuestro jardín y vivían en ese monasterio,
se iban a marchar de allí, porque en ese monasterio, con 100 celdas, ya solo quedaban 3 monjes. Y porque sencillamente ya no era viable económicamente para la orden. Nos enteramos de esto y para que nos confiaran el cuidado de este terreno, tuvimos que fundar una asociación que luego fue reconocida por el municipio. La idea de la asociación es conservar el patrimonio de Venecia y volver a vivirlo, porque hay ciertas cosas que simplemente se han abandonado. Claro, el problema es el éxodo de Venecia, porque ya nadie puede permitirse vivir aquí, y por eso a los propios venecianos también les resulta muy, muy difícil quedarse aquí y encontrar un trabajo normal, ya que todo gira en torno al turismo. Y en ese sentido, hay que amar a Venecia, porque es un trabajo duro. O sea, no puedes simplemente venir aquí, arrancar unas malas hierbas y luego tomarte un vino. En realidad, la experiencia con Laguna Nel Bicchiere empezó hace muchos años, porque todo comenzó como una actividad escolar en una escuela secundaria de Venecia, donde los chicos y las chicas cosechaban uvas de diferentes viñedos, incluso de aquí, y elaboraban vino. Era un vino horrible. Para Navidad ya se había vuelto vinagre. Pero nuestro objetivo no era hacer vino, sino enseñarles a los niños que detrás de la producción del vino, como con cualquier otro alimento, hay todo un proceso de trabajo complejo y que los alimentos no se hacen en el supermercado. El año pasado, la asociación recibió la visita de unos estudiantes alemanes. En el marco de la Bienal de Arquitectura, ayudaron construyendo objetos de uso urgente con el material reciclado de un antiguo pabellón de la Bienal. Aquí tienes, por ejemplo, un caso en el que los alemanes vinieron y nos hicieron estas estanterías tan bonitas. Las rejillas de ventilación nos permiten lavarlas con agua y, claro, soportan el peso de las botellas. Así que son geniales, geniales. Estamos muy, muy contentos. No parece nada especial, pero para nosotros es muy, muy útil. Esta es otra estantería que se construyó para guardar botellas de vino que no necesariamente deben beber nuestros socios. Este espacio ya estaba aquí, pero construyeron las estanterías y este sistema. Se puede desmontar, pero las botellas quedan a la vista. No se pueden sacar. Simplemente ciertas botellas estarán disponibles para nuestro sommelier cuando tenga que presentar ciertas cosas para alguna cata de vinos. La asociación no quiere ser una atracción turística. Solo tienen acceso quienes son socios y colaboran. La verdadera historia del cementerio comenzó en los años posteriores al fin de la República de Venecia y con la victoria de Napoleón. Bueno, el cementerio se creó tras un edicto de Napoleón de 1804, en el que prohibía los entierros en las iglesias y los claustros de la ciudad, porque el problema era el riesgo de contagio por los muertos. Así que promulgó un edicto para que se enterraran en un lugar especial, alejado de la ciudad.
La administración de Venecia encontró una isla que estaba aquí en la laguna, la isla de San Cristóforo del Apache. En 1813 empezaron a enterrar allí, pero unos años más tarde se dieron cuenta de que la isla era demasiado pequeña. Había muchos muertos, así que estaba casi llena. Y pensaron en unirla con otra isla. Así, en 1823, el municipio de Venecia compró la isla de San Michele al Estado. Se empezó a rellenar el canal que separaba las dos islas para crear una sola. Luego hubo que fortificar todo con un muro y, en la práctica, se creó una gran isla a partir de San Michele y San Cristóforo, que entró en funcionamiento como cementerio en 1839. Así nació el cementerio de San Michele. San Michele e San Cristoforo, ed è nato lì il cimitero di San Michele. Aunque el monasterio esté hoy abandonado, la iglesia sigue siendo un lugar importante. Sobre el portal de entrada vigila San Miguel, quien con su balanza de almas sopesa las obras de los difuntos y derrota al dragón del mal. San Romualdo, fundador de la Orden de los Camaldulenses. El sacristán Tommaso Vituri ama su iglesia. Para mí, personalmente, es una misión, una tarea, una vocación. Cuidar este lugar cargado de historia que surgió alrededor del año 1200, en la época de San Romualdo. Pero también cuidar el cementerio de los venecianos, que es muy querido por los ciudadanos de Venecia, y prestar aquí el servicio espiritual, porque acompañamos a los difuntos en su último camino hacia la vida eterna. Y también acompañamos a los familiares, a los seres queridos de estos difuntos, en el momento más difícil de su vida, el de la separación de la persona más querida que tienen en esta tierra. Entre los grandes tesoros de la iglesia se encuentra la Capilla Emiliani. Construida en la primera mitad del siglo XVI, reúne en un espacio muy reducido todo lo que hace tan especial a un edificio renacentista. Hoy en día se celebran aquí funerales con regularidad, aunque menos que antes. El recuerdo de la pandemia sigue muy presente. Para mí, la época de la pandemia fue lo que más me conmovió. La época del coronavirus, cuando no se podían celebrar los funerales habituales por riesgo de contagio y solo se permitía venir de 2 en 2. Y solo nos quedaba la bendición de los difuntos. Vimos el dolor y la soledad con la que estos difuntos eran llevados a su última morada. El dolor era enorme, sin mencionar los problemas de la pandemia y la situación general que vivíamos como sociedad. También para cada uno a nivel personal, porque no se podía despedirse de los seres queridos. Espero, y es mi sueño, que esta isla vuelva a cobrar vida como centro cultural o, digamos, espiritual, porque se podrían hacer muchas cosas para atraer a los peregrinos aquí, y habría muchas posibilidades. Pero claro, no podemos decidir eso nosotros, porque necesitamos dinero para ello, y no lo tenemos. Pero si pensamos en el patrimonio cultural que había, la biblioteca, el antiguo monasterio, todo eso podría revivirse y renacer.
Vanna Purisol, una maestra jubilada, es desde hace tiempo una de las integrantes más comprometidas de Laguna nel Bicchieri. San Michele è un posto magico. San Michele es un lugar mágico porque este jardín se ha cuidado aquí durante tantos años. Si è fatto l'orto. Los frailes meditaban en estos jardines. Es un lugar que los venecianos no conocen porque no podían entrar. Yo tampoco lo conocía antes de unirme a Laguna nel Bicchieri. En mi opinión, este lugar debería conservarse, pero también debería valorizarse, porque aquí hay un convento. Solo el convento abandonado tiene 100 celdas para los monjes que están vacías. Colin McCann, que aquí está luchando con el hinojo, también es miembro desde hace mucho tiempo. Como se casó con un veneciano, esta australiana lleva 50 años viviendo en la ciudad. Si ves hinojo o aneto, como le llamamos aquí, es porque hace tiempo alguien tenía un huerto y plantaba hinojo. Pero desde entonces abandonaron ese huerto y ahora el hinojo crece por todo el prado. Lo invade todo. Así que estoy librando una batalla contra él. Y luego también lo llevamos a casa. Lo usamos en la cocina y todo eso, pero simplemente hay demasiado. Si no lo controlo un poco, ya no habrá uvas, y eso es mucho más importante. Uva è più importante. A veces algunas estudiantes también ayudan con el trabajo duro. El futuro de la asociación está asegurado. Pero no solo existe este viñedo. Hay muchos viñedos en Venecia. Y nosotros cuidamos 3 de ellos. Uno en la isla de San Michele, donde estamos, donde está nuestra bodega y también el cementerio de la ciudad. Otro en Santa Elena, en el extremo oeste de la ciudad, que también es un viñedo de un monasterio. Y un tercero en la isla Vignole. Pero también hay un viñedo, o mejor dicho, 2 o 3 viñedos, en la isla de Giudecca, que antes también cultivábamos. Pero ahora, después del coronavirus, ya no vamos ahí porque están en medio de un asilo de ancianos. Y luego hay otros dispersos por la laguna, en las islas de Sant'Erasmo, en Vignole, etc. Hay varios viñedos. A Sant'Erasmo, alle Vignole, eccetera, ci sono vari vigneti. El objetivo de los miembros de la asociación no solo es el vino. Aquí hay algo más en juego. Es un trabajo serio, porque no se trata solo de cuidar las vides y luego hacer vino, ya que eso sería quedarse muy corto. Nuestra labor principal consiste en colaborar con las escuelas en proyectos concretos. Por ejemplo, a lo largo de los 5 años de la primaria. En el primer año trabajamos con flores, plantamos caléndulas y luego hacemos aceite de caléndula, pero no es solo una reunión, sino muchas reuniones con las escuelas, que también continúan el año siguiente. Organizamos las llamadas fiestas aromáticas y entonces los niños vienen aquí, plantan y siempre es algo activo, una actividad al aire libre para los niños. Nosotros les damos el impulso a los niños. Luego los maestros profundizan en eso en clase. Les brindamos momentos de alegría a los niños, por ejemplo. Les mostramos las vides en las diferentes estaciones del año. Luego les mostramos la bodega y ellos prensan las uvas con los pies y beben el jugo de uva, o vienen para la cosecha de aceitunas. Esas son las tradiciones, el vino y las aceitunas que siempre han existido aquí en Venecia. También es habitual comer y tomar algo juntos después del trabajo. Cada uno aporta algo.
Trabajamos y luego tomamos el vino. Así que después de cada jornada montamos las mesas bajo las vides y compartimos la comida. Todos probamos lo que cada uno llevó y luego tomamos nuestro vino. Esa es nuestra recompensa por todo el trabajo que le dedicamos a ese vino durante un año o año y medio. A los miembros de Laguna nel Bicchiere también les preocupa qué podría pasar con el convento vacío. Así que, en mi opinión y también en la de los demás, toda esta parte debería conservarse en buen estado. Podría convertirse en una biblioteca, aunque no la gestionemos nosotros, pero sí una biblioteca donde estén todos los libros que tratan sobre las islas de Venecia, ya que en la Marciana, que fue la gran biblioteca de los Dogos, ya no saben dónde poner todos los libros. Así que este lugar también podría ser importante desde el punto de vista cultural, además de ser un oasis de tranquilidad y meditación. Era sigillato. Comunque il tappo sigillato di... Il tappo di alluminio. Sì, alluminio che può essere raccogliente. Muchas de las tumbas antiguas son también testimonio del arte de los antiguos canteros, cuando aún se creía que una tumba era para la eternidad. Empresas como Mufato Marmi siguen manteniendo viva esta tradición hoy en día. En un pequeño taller justo detrás de las Fundamente Nove, casi con vista a San Michele, Julio Smerghetto y su socio Enrico Di Ragazzo trabajan en lápidas, un trabajo pesado. Soprattutto qua a Venezia è pesante perché quando arrivano lastre... Aquí en Venecia es especialmente difícil, porque cuando llegan las losas y los bloques, todo se hace a mano. Solo en la barca hay una grúa para bajar las losas a tierra, pero para llevarlas luego al almacén, del almacén al taller, colocarlas en las máquinas para cortarlas, pulirlas y trabajarlas. Todo eso lo hacemos a mano. Terminamos todo esto y luego, para llevarlo al cementerio, trabajamos en todas las islas de la laguna. Lo cargamos a mano en el bote y lo descargamos de nuevo en el cementerio. Una característica especial de las lápidas de este lugar es el uso de plomo para las inscripciones. Al principio hacíamos casi todo con plomo. Primero el grabado y luego lo rellenábamos con plomo en frío. Los tiempos han cambiado. Ahora hay muchos grabados que luego se barnizan o se doran y todo eso. Pero nosotros seguimos manteniendo este método típico y duradero con el plomo. Porque el mármol se desgasta, pero el plomo no, como se ve en el cementerio, y como lo demuestran todas esas viejas lápidas de pared, el plomo sobresale, digamos, más en la superficie que el mármol, porque este se desgasta con el agua y el aire. Desgasta el mármol, pero no el plomo. Por eso este método es más duradero. Il piombo, diciamo, questa è quella lavorazione più duratura. La parte que sobresale del grabado se pule con un hueso de sepia, que se seca prácticamente como una piedra pómez, pero con una textura muy fina que no daña el mármol. Praticamente come fosse una pomice, però a grana molto fine che non va a rovinare il marmo. E sono prese qua. Son de la laguna. Yo también salgo a pescar porque vivo en una isla y, por suerte, la naturaleza nos ofrece estas oportunidades. Fortunatamente la natura ci dà queste possibilità.
En nuestro trabajo, lamentablemente, han cambiado muchas cosas, muchísimas, porque para empezar, la población de Venecia ha disminuido. En cuanto al trabajo en el cementerio, también ha disminuido, tanto por la menor población como por los otros métodos de entierro que se usan hoy en día, sobre todo la cremación. Además de la cremación, ahora también existe la opción de esparcir las cenizas. Algunas personas incluso las guardan en casa. Así que algo ha cambiado. Pero por suerte para nosotros, la ciudad es frágil y los palacios y las casas necesitan mantenimiento constante. Come sapete bene, c'è sempre bisogno di continua manutenzione, case, palazzi. Así ha cambiado el trabajo con el paso del tiempo, de cantero a restaurador. La mayoría de las casas se conservan. Se trata de mantener o cambiar las partes de mármol que se restauran o se modifican solo lo necesario, porque por razones estéticas no se puede cambiar mucho. Estéticamente no se puede cambiar. Y las partes que están deterioradas por el paso del tiempo simplemente se reparan o restauran, a menos que estén completamente destruidas. Con el restauro, la sistemazione. En San Michele hay una parte moderna junto a la antigua. Se llega a ella por un pasillo bordeado de hiedra milenaria. La parte nueva se hizo necesaria porque en el cementerio antiguo ya no quedaba espacio. El arquitecto inglés Chipperfield ganó el concurso. A finales de los 90 y principios de los 2000, se construyó una nueva sección como parte del proyecto Chipperfield, dedicada exclusivamente a nichos funerarios, y donde antes había 3 secciones, ahora solo hay 2. Después de eso, como administradores del cementerio de la comunidad, desde 1997-98, hemos llevado a cabo campañas masivas de exhumación y reubicación de restos para liberar espacio, porque se habían vencido los plazos, etc. En los últimos años hemos seguido con estas campañas masivas de exhumación y reubicación, y ahora estamos en una fase en la que, como ya hay tantos espacios tanto para enterramientos como en los nichos funerarios, ya no es necesario construir nada nuevo. Casi parece como si los leones que custodian una de las entradas a la antigua parte ortodoxa del cementerio contemplaran con cierto asombro la arquitectura moderna. Al entrar, podemos ver que aquí también se ha encontrado una forma moderna de hacer honor a la tradición del lugar y también a la humanidad. Cada vez más venecianos eligen este tipo de entierro. En los últimos 10 años, la forma de enterrar a los difuntos ha cambiado mucho, porque ha habido un aumento considerable de las cremaciones, que ahora rondan el 60-62%, es decir, la mentalidad ha cambiado un poco, y en cuanto alguien fallece, los familiares prefieren la cremación. Por eso, con las cremaciones, el número de lugares disponibles va disminuyendo. Ya no hay necesidad de nuevos lugares para entierros ni de nichos funerarios. Las cremaciones han aumentado y siguen aumentando año tras año. El culto de la cremación. Una visita a San Michele no puede faltar en ningún itinerario turístico de calidad. No siempre es fácil aceptar el hecho de que San Michele es, en realidad, un cementerio. Todo un reto para quienes trabajan aquí. Yo no los llamaría turistas, sino visitantes,
Y por desgracia tenemos muchos visitantes que no saben ni entienden que San Michele es un lugar de recogimiento al que acuden como visitantes. Pero también están los dolientes, que vienen a rezar por sus seres queridos y necesitan paz y tranquilidad. Ese es el enorme esfuerzo que hacemos como administradores de los servicios religiosos y los cementerios, especialmente del cementerio de San Michele. Y tratamos de educar a los visitantes, incluso en cuanto a cómo se visten, cómo hablan, cómo gritan, etc. Tenemos que seguir haciéndolo, aunque haya letreros por todo el cementerio que prohíben ciertas cosas. Nuestros empleados también se ven obligados a intervenir, por ejemplo, en los funerales, para lidiar con esos visitantes maleducados que no comprenden que este es un lugar histórico de culto, un lugar en el que hay que mostrar el mayor respeto no solo a los difuntos, sino también a quienes quieren visitar a sus seres queridos. Y eso es un esfuerzo enorme que todos tenemos que hacer, educar a los visitantes. Chiude alle 18 avvicinarsi all'uscita, grazie. Besucher werden darüber informiert, dass der Friedhof um 18 Uhr schließt. Bitte nähern Sie sich dem Ausgang. Danke. Tras el aviso diario en 4 idiomas, que pide a los visitantes de manera cortés pero firme que abandonen el cementerio, los venecianos vuelven a quedarse a solas.